Amigos y amigas, la paz del Señor con vosotros. Miércoles 15 de septiembre, un misionero enojado y sin descanso. Recordamos el versículo de memoria de esta semana: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás capítulo 4, versículo número 11. Un misionero enojado y sin descanso. Lamentablemente la historia de Jonás no termina ahí en el capítulo número 3. Vamos al capítulo número 4 en este día y vamos a ver qué pasa con este profeta. ¿Cuál es el problema que Jonás tiene? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este carácter defectuoso de Jonás? Jonás se supone que debe estar contento porque su predicación se cumplió. El pueblo se arrepintió. Dios no destruye la ciudad. Pero al parecer Jonás no está contento porque él esperaba que las personas se murieran. ¿Qué pasaba en la mente de ese profeta? Bueno, vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu palabra para extraer las lecciones de este día y aplicarla a nuestra vida espiritual, para asemejarnos a ti, Señor. Cambia el corazón que nosotros tenemos. Nuestro corazón es corrupto, Padre. Nuestro corazón está manchado de hipocresía, de maldad. Y nos cuesta, Señor, olvidar el error de nuestros hermanos. Así que te pedimos que nos ayudes para que saques de nosotros la maldad, el resentimiento, el orgullo, la hipocresía. Y ayúdanos a perdonar, a ser semejantes a ti, Señor, para poder ser libres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo número 1 hasta el versículo número 11. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios muy clemente, muy piadoso, tardo para la ira, de gran misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en estar enojado de esa manera? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí al oriente de la ciudad. Y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba Jonás y deseaba la muerte, diciendo: Señor, mejor sería para mí la muerte que la vida. Verso 9, entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Y él respondió: sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Por qué Jonás está enojado? Jonás se enoja porque Dios no destruye la ciudad. Jonás está enojado, celoso de su reputación. Jonás pierde de vista el valor infinitamente mayor que es la salvación de las almas, que ese pueblo era un pueblo miserable en el pecado y que el Dios del cielo, que había tenido tanta misericordia con el pueblo de Jonás, Israel, también la tenía con este pueblo pecador. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, a pesar de su maldad, Jonás entonces, en vez de alegrarse, se enoja contra Dios y le dice a Dios: yo sabía que tú eres amplio en perdonar, yo sabía, por eso no quería venir, porque se te olvida cómo este pueblo, y ahora que se arrepiente no los vas a destruir, los vas a dejar vivos. Jonás está celoso, pensando que al regresar los israelitas, sus compatriotas, lo iban a hacer bullying, se iban a mofar de él, diciendo: oh, te fuiste allá a anunciar a Nínive que iba a ser destruida y nadie se murió.
La mensajera del Señor nos dice en Profetas y Reyes, página 202, que Jonás permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le consideraba como un falso profeta. Esto lo enojó grandemente, su reputación estaba delante de sus compatriotas en veremos, y entonces perdió de vista el valor de su misión, que era el arrepentimiento de las almas. Hermanos, nosotros predicamos para que las almas se arrepientan. Nosotros los evangelistas hacemos campañas para que las almas se arrepientan. Nosotros predicamos el evangelio y bautizamos y hacemos llamados al arrepentimiento para que las almas se arrepientan. Imagínate, Jonás ni siquiera hizo ni un llamado y aún así la gente se arrepintió. Pero hermanos, ¿por qué tú te enojas cuando tus pastores, los evangelistas vienen en las campañas, llaman a las personas al arrepentimiento, y las personas quieren bautizarse y los pastores van y los evangelistas y los laicos que dan estudio? ¿Y por qué tú te enojas diciendo que fulano y sutano no lo deben bautizar? ¿Y por qué tú colocas objeciones si la salvación es personal, individual? Y si además la decisión de bautizarse es decisión de una persona. Pero a veces nos enojamos como Jonás y decimos, ¿por qué vino este pastor aquí a hacer llamado cuando la iglesia no estaba preparada? Es decir, estamos más pendientes de nuestra reputación. Estamos más pendientes de nuestro celo de liderazgo, del qué dirán las personas. Y entonces extraemos del pasado, las derrotas del pasado al presente y decimos, ¿qué van a decir si mañana este fulano borracho o fulano que le hemos bautizado? Claro, hermano querido, nosotros como miembros y pastores de esta iglesia adventista nunca bautizamos a una persona viviendo en unión libre. Lo vamos a casar antes de bautizar. Pero a veces estamos más pendientes de la reputación, el celo de nuestro liderazgo y el nombre de nuestra propia iglesia. Y se nos olvida el motivo por el cual se hacen las campañas y se predica la palabra y predicamos los cultos y predicamos los sábados. El verdadero negocio de esta iglesia es la salvación de las almas, ver las personas arrepentidas por el poder del evangelio. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Leamos Lucas capítulo número 9 de San Lucas. Y vamos a ver este paralelismo que es del problema que tenía Jonás con el problema que tenían los discípulos. Lucas 9, versículo número 51 hasta el versículo 56, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo número 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Versículo 53. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. Años más tarde, el problema que tenía Jonás, ahora también lo tienen los discípulos. No se perdió la maña. Y quizás hoy todavía lo tenemos en la iglesia actual. En que estamos pensando, Señor, ¿por qué mejor no oramos para que descienda fuego del cielo y los destruya? Y Jesús nos dice, ¿saben qué? Yo vine a este mundo es para que las almas se salven, no para que las almas se pierdan. Y hermanos, nunca vamos a ganar a las almas a menos que nosotros le digamos que Dios está dispuesto a perdonarnos. A menos que nosotros creamos en el poder de Dios. A menos que nosotros creamos tan cierto como respiramos en este momento que Dios hoy puede perdonar cualquier pecado y maldad del ser humano que se arrepienta. Y que lo único que necesita una persona para bautizarse y entregarse a Jesús es reconocer su miseria, reconocer su sufrimiento, reconocer que el único que lo puede salvar de la droga, del adulterio, la fornicación, de los vicios, del desastre, del rencor, del materialismo, solamente es Jesús y su bendita sangre. Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, más el que no será condenado. Queridos hermanos, que tengamos esa misión clara. Dejemos que Dios sea el que juzgue. Cuando venga Jesucristo, Él va a apartar a las ovejas de los cabritos. Pero tú y yo, mantengámonos predicando, cumpliendo la misión del Evangelio
y orando para que las almas se arrepientan, porque al fin y al cabo el deseo de Dios es que sus hijos se arrepientan y salvar a sus hijos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicar este mensaje hoy a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.